Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acá vas a escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. ¿Qué pensás cuando escuchás la palabra marica? ¿Qué pensás cuando escuchás la palabra salvación? ¿Te ofendería si decimos la frase «Solo un Jesús marica puede salvarnos»? Si es así, ¿por qué? Bueno, mis queridos, queridas y querides, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Híbrida por la Mechuda. Y en este episodio justamente tenemos al autor del libro Solo un Jesús marica puede salvarnos, Carlos Ossmann. Y bueno, solo quiero decirles que amé esta conversación. Carlos tiene un don para hacer teología y explotarte la cabeza. Y en este episodio discutimos el título, el contenido y el público de su blog y de su ministerio como autor. Pero sobre todo hablamos sobre la salvación y él nos cuenta por qué esta palabra, salvación, le parece aún más controversial que escribir marica junto al nombre de Jesús. Bueno, escuchemos por qué. Hola Carlos, estoy muy emocionada de que estés acá en otro episodio de Híbrida por la Mechuda. La verdad es que sos, no sé, en el círculo cristiano LGBTIQ de Latinoamérica y de España sos todo un referente actualmente, así que agradezco tu tiempo. Estás de vacaciones, así que lo agradezco muchísimo más y bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que cuando me lo propusiste ya dije, tengo que aceptar. No importa que sean vacaciones. Estoy de vacaciones ahora, pero estoy bien. Y bueno, después de venir de Argentina, pues descansando un poco y cogiendo fuerzas para lo que venga después. De hecho tuve la oportunidad de conocerte en persona, tengo tu libro, me lo firmaste, Solo un Jesús marica puede salvarnos, reflexiones cristianas en clave gay, porque fuiste invitado, de hecho estuviste toda una semana en Argentina, donde estoy viviendo, acá en Buenos Aires, y tuviste muchas actividades, te sacaron un poco el jugo, como diríamos en Centroamérica, y te invité más allá de todo lo que escribís, tu libro, que la verdad es que es muy bueno. O sea, las entradas que has tenido por muchos años en tu blog son... Yo me quedé sorprendida de lo mucho que tocan, tomando en cuenta que vos mismo te definís como no soy teólogo, soy solo un profesor de matemáticas. Pero te vi ahí y dije, no, tengo que entrevistarte porque tenés muchas cosas muy buenas que decir, muchas cosas que contar. Y bueno, vamos un poco al grano. Solo un Jesús marica puede salvarnos. Quien escuche este título, no sé, ¿tenías en mente algo? Tu público, no sé, claramente no es el conservador, ¿o sí? O sea, cuando decidiste publicarlo, ¿por qué lo decidiste publicar? Mira, el título del libro es el título de uno de los artículos del libro, porque el libro son 52 artículos y es uno de los artículos. Entonces, este artículo, cuando yo lo publiqué, creó mucha controversia dentro de los entornos cristianos LGTBIQ. Y entonces por eso me pareció que era el mejor título posible para el libro. Y creó controversia porque muchas personas decían, bueno, o muchos hombres decían, yo soy gay, pero yo no soy marica. Yo soy gay, pero no soy afeminado, ¿no? Entonces me di cuenta que todavía seguía la homofobia interiorizada en muchos de nosotros, muchas personas. Sí, de hecho, me recuerda mucho a
lo asocio mucho, digamos, el movimiento LGBT en Estados Unidos o el anglosajón, cómo retomaron la palabra queer. De hecho, en mi país, en Nicaragua, no se utiliza mucho la Q en LGBTIQ, porque Q es una palabra anglosajona, queer, que no tiene una traducción al español, pero sí era un insulto para generaciones pasadas en Estados Unidos. Entonces, sí, marica me suena como, es una palabra, un adjetivo que de hecho la comunidad está retomando, que ha tenido una connotación tan negativa justamente por esa, incluso por esa misoginia, ese machismo interiorizado que mencionabas, pero definitivamente da de qué hablar. ¿Cuál ha sido la reacción ahora que es un libro y no solamente un artículo? Porque decís que el artículo tuvo mucha reacción. El libro, ¿cuál es la reacción que ha tenido? ¿Cuál es el feedback, la retroalimentación que te ha llegado? Mira, yo siempre me quedo con lo positivo porque, o sea, reacciones negativas las ha habido, desde de parte del fundamentalismo sobre todo, ¿no? Y sobre todo de gente que no hubiera importado cómo hubiera titulado el libro, que le hubiera generado para ellos un problema. Pero de parte de muchas personas cristianas, de muchas mujeres, de muchos hombres LGTBI, pues muchas personas me dicen, bueno, es que me he sentido reflejado aquí, esto que explicas yo lo he pensado muchas veces, pero no lo he dicho. O sea, me he dado la sensación de que he puesto palabras a lo que ya muchas personas pensaban o han vivido, han experimentado, ¿no? Y entonces mucha gente me escribe, me dice, pues esto, o algunas personas me dicen, mira, esto que has hecho, que has escrito tú aquí, yo lo he vivido de otra manera, mi experiencia es diferente y tal, pero muchísima gente me ha escrito para agradecerme, para preguntarme, para seguir hablando, y yo estoy muy contento, la verdad. Sí, de hecho, es muy fuerte, o sea, esta declaración de solo un Jesús marica puede salvarnos, primero porque, bueno, vos decías en el encuentro en el que yo tuve la oportunidad de verte en persona y de escucharte, que a vos te incomodaba más la palabra salvarnos que la misma palabra marica, que de hecho la palabra salvarnos tiene muchísima más carga, o sea, en el ambiente conservador, católico, evangélico, o sea, es muy fuerte hablar de la salvación como tal. Así que, ¿por qué te incomoda? ¿Te incomoda más esa palabra que la misma palabra marica? Mira, a mí la palabra marica me trae a la mente o me trae al recuerdo o a la piel misma, ¿no? La experiencia que yo viví y que creo que ha vivido muchísimas personas de discriminación, sobre todo en mi adolescencia, y lo que esa palabra quería decir para mí, que era como el final del mundo, ¿no? El no ser la persona que los demás esperaban, y me trae toda esa experiencia, ¿no? Entonces, todo ese dolor. Entonces, yo estoy muy contento de poner la palabra marica al lado de Jesús, porque ese Jesús que nadie espera, el que nos puede salvar, ¿no? Y es que Jesús fue una persona que nadie esperaba. Fue un Mesías que nadie esperaba, ¿no? Y entonces yo me siento muy reflejado en eso al utilizar la palabra marica. Y después cuando hablas de la palabra salvación, pues realmente era la que más problema me daba al ponerla en el título, porque es que la gente está muy cansada de todas estas personas que vienen a vendernos cómo debes vivir, cómo debes ser, cuál es lo correcto para ti, y no dejan a la gente que vaya viviendo, que sí, que escuche a unos, que escuche a otros, que tome sus propias decisiones. Yo creo que la gente no necesita salvadores, necesita vivir y compartir con otras personas, ¿no? Entonces la palabra salvación, y en mi experiencia, que sé que otras personas tienen otra diferente, es como la gente que mira por encima del hombro a los demás diciéndole lo que tienen que hacer para ser felices, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, vos mencionabas que quien crea tener la fórmula de la salvación es como más bien huir, no, de eso. De hecho, no sé cómo fue tu experiencia creciendo en una iglesia protestante, pero digamos en la mía, yo crecí en una iglesia, no era bautista, era una denominación que literalmente se llamaba Convención Centroamericana, pero era hermana de las iglesias bautistas, y lo que se enseñaba ahí era la teoría de la sustitución penal, así de que no importa si viviste en una isla remota donde nunca escuchaste hablar de Jesús, nunca escuchaste hablar del pecado y así, no importa
que fueras ignorante al respecto, igual si morías te ibas al infierno porque no recibiste a Cristo como tu Salvador, porque no levantaste la mano o fuiste delante a un altar y le dijiste soy pecador y así que ahora me voy al cielo. ¿Con qué teoría, con qué teología creciste en cuanto a la salvación? Mira, yo creo que un poco parte es lo que tú acabas de explicar, ¿no? Una visión de la salvación muy individualista y sobre todo también muy alejada de la realidad humana, o sea, muy abstracta, muy del cielo, muy de cosas que se deben hacer, que no, pero todo muy abstracto, ¿no? Y después, posteriormente, porque, claro, vas evolucionando, yo encontré otras comunidades donde pude vivir una fe la salvación de una manera diferente, ¿no? La salvación como algo que se vive en comunidad, ¿no? Que se vive en la sociedad, que no me voy a salvar yo, nos salvamos, intentamos salvarnos todos, ¿no? Hay que intentar ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Y entonces una salvación que no sea solo mirarme en mi ombligo, sino que sea mirar mi ombligo también, pero el de las personas que tengo alrededor y sobre cosas reales, sobre el sufrimiento, sobre las cosas que no nos dejan vivir felizmente, sobre el hambre también, sobre la inmigración, por ejemplo. En España ahora muchas personas ahora en verano vienen desde África a España intentando tener una vida y mueren en el Mediterráneo, ¿no? Salvación para esas personas. Me refiero que la palabra salvación hay que llenarla de un contenido real, no abstracto, que era a lo que yo estaba acostumbrado en mi iglesia cuando era más pequeño. De hecho, es bastante, sí, abstracto, egoísta, como vos decís, individualista. Creo que lo han llevado al extremo. Y justamente como Santiago dice, o sea, que es de la fe sin obras. Y me acuerdo que cuando yo crecía era muy controversial ese versículo de y entonces es por obras, no es por obras, es por fe. Pero es justamente lo que está hablando Santiago, es no llegar a ese extremo de decir, bueno, ahora tengo fe en Cristo, creo que soy pecador, creo que merezco el infierno, Cristo vino a salvarme, así que me olvido del resto. Y tanto se le ha hecho hincapié a la fe que se olvida que también, o sea, Jesús nos mandó directamente a amar, Jesús nos mandó a actuar, él no era abstracto, todo lo contrario, él hablaba de un reino, él hablaba de que el reino ya estaba acá. Y eso fue, volviendo a tu libro, algo que me llamó mucho la atención, porque hablas de cosas y tocas temas que cualquiera que mire el libro dice, está dirigido a personas LGBTIQ o está dirigido a aliados, aliadas o incluso a iglesias conservadoras para que cuestionen su teología, pero no, tu libro lo puede leer absolutamente cualquier persona independientemente de su orientación o en qué estancia teológica esté, porque tocas temas justamente muy concretos, o sea, tus artículos son aplicados a cualquier persona que esté intentando justamente vivir a Cristo. Mira, yo escribo desde la experiencia, ¿no? Por ejemplo, hablabas del tema de la fe. La fe es algo que te mueve a hacer algo. Es algo la fe no es algo que se tiene, es algo que no es algo que se entierra, ¿no? Es algo que se tiene que vivir, que se tiene que visualizar, ¿no? Y no es que nosotros hagamos mucha energía para que se visualice, no, sí, esa misma fe es la que nos empuja a trabajar, ¿no? A cada uno, por ejemplo, tenemos un ámbito, ¿no? Aunque queramos cambiar todo el mundo entero, ¿no? Pero cada uno, por ejemplo, yo me dirijo más a un público LGTBI, pero mucha gente, como tú has dicho, que lee el libro que no es LGTB, también dice, oye, mira, esto que escribes aquí, esto que también a mí me sirve, ¿no? O sea, cada uno lo hacemos desde un lugar, pero también puede servir a otras personas, ¿no? También por ejemplo, yo he aprendido mucho y en mi libro se refleja del feminismo, ¿no? Y entonces yo no puedo decir no leo feminismo porque no soy una mujer, qué absurdez, o no leo teología de la liberación porque no vivo en Sudamérica, o no, ¿me entiendes? O sea, todo nos puede aportar. Sí, total. Y eso es lo importante, que
desde nuestro lugar aportamos a los demás, a la gente que quiere de verdad aprender alguna cosa y que cree que hay otras personas que le pueden aportar algo, ¿no? Y a mí no me tiene que aportar únicamente un hombre gay, español. O sea, hay mucha gente que me puede aportar. Hay que abrir un poco los horizontes, ¿no? Sí, yo te mencionaba antes de comenzar a grabar que justamente te quería admitir, como muy sinceramente, que cuando yo empecé a escuchar de vos y de tus artículos, incluso del libro, yo tuve bastante prejuicio de, ay, no, o sea, no, otro hombre gay, y ahora aparte, o sea, europeo, blanco, que... Y en mi prejuicio lo que yo pensé es como, ¿qué me va a decir en cuanto a opresión? Obviamente en tu sexualidad, en tu orientación sexual, la has vivido, pero yo tenía ese prejuicio. Y cuando te escuché hablar y cuando sí estuve ahí sentada escuchando tu intervención, veo que en realidad estás muy consciente en cuanto a las opresiones que, o sea, vos no las estás viviendo a primera mano, pero estás muy consciente. Y de hecho recuerdo en mi plática con Cris Conti, teóloga uruguaya que vive acá, feminista, que también la entrevisté para esto, ella decía que solamente una persona mezquina se interesa por temas, solo un cristiano, decía un cristiano o cristiana mezquina, se interesa por temas que le afecten directamente. Entonces, me llamó mucho la atención que sí, como te digo, en tu libro no es solamente para un público, como te digo, ni siquiera solo LGBT, sino no solamente para un hombre o para europeo, es muy, muy abierto a la experiencia personal. Ahora, ¿cómo puede ese Jesús salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Te pregunto. Mira, en lo que me decías antes, te explico que yo he sido educado en el machismo, en la homofobia, en el elitismo europeo, en todo eso he sido educado, como muchos de nosotros hemos sido educados en tantas cosas, ¿no? Y muchas de nosotras. Y ha sido conviviendo con otras personas y abriéndose a su experiencia, que me he podido hacer preguntas, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha motivado o que más me ha ayudado a ponerme, a intentar ver cómo vive una mujer, la discriminación que padecen, ha sido, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y ver cómo las intentan limitar desde que son tan pequeñas, a mí eso me hacía un daño profundo, ¿no? Y nunca hasta ese momento había sido consciente de que el patriarcado lo hace desde tan jóvenes y las limita tanto, ¿no? Entonces me refiero que se trata de abrir los ojos a las personas que tenemos cerca, ¿no? Y dejarnos interpelar por su experiencia. Ahora, evidentemente, que eso es una de las cosas que siempre me daba miedo también en el libro, no puedo hablar como una mujer, porque no soy una mujer. Las mujeres saben hablar perfectamente solas y saben decir las cosas que sí. Yo puedo decir, claro, es que yo puedo decir cómo lo veo yo desde mi perspectiva, desde haber convivido con otras mujeres que luchan, que trabajan, que han padecido tal, ¿no? Pero no puedo hablar como una mujer. Necesito una mujer que me hable como una mujer. Y necesito aprender de ellas, ¿no? Y después lo que me decías del tema de la salvación, ¿no? Si no me he perdido, porque... Sí, muchas cosas. Sí, esa fue mi culpa, fue mi culpa, te lancé mucho. Sí, no. Me preguntabas cómo entiendo la salvación, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿de qué podría salvarnos este Jesús marica? Porque en realidad sí va un poco relacionado en el sentido que... yo tenía este prejuicio de qué me va a decir este hombre, sí que es gay, pero es europeo, blanco, y que sienten de opresión por tu orientación, pero tenía este prejuicio de verdad sabrá lo que se siente, se vive y lo que es necesitar esa salvación. Obviamente esto estaba mal en mi pensar, pero por eso te digo, cuando hablas de que un Jesús que te salvó, que te salva, que nos puede salvar a todos, ¿de qué? ¿De qué nos salvaría? Mira, por ejemplo, nosotros hemos vivido dentro de comunidades cristianas que predicaban el amor, el que Dios nos amaba y tal, y hemos sufrido toda esa discriminación y en realidad ese odio y esa exclusión, ¿no? Y muchas veces hay mucha gente que ha perdido la fe, que ese Jesús es un Jesús que le rechaza, que le odia, tal, ¿no? Y
ver a Jesús, ver en Jesús a alguien que se preocupa por nosotros, que se puede poner en nuestro lugar, que está con nosotros, porque es así, ese es su mensaje. Yo creo que puede ayudar también a mucha gente a curar muchas heridas que le ha quedado, ¿no? Después, muchas veces nosotros siempre pedimos por favor todo, ¿no? Que los heterosexuales nos acepten, que por favor, que nos hagan aquello, que nos escuchen. Y el hecho de decir, pues Jesús era marica, es como romper la baraja, ¿no? Es como decir, no. La iglesia no será iglesia hasta que también las personas LGTBIQ la construyamos. Hasta que todo el mundo, o sea, cada uno ocupe su lugar, la iglesia no será la iglesia que Jesús quiere. Hasta que no haya maricas, bolleras, personas trans, personas que son como son, personas que no se definen, que son género. Mientras que no haya personas, seres humanos, dentro de las comunidades, y fuera también, pero me estoy refiriendo ahora más bien dentro de la comunidad cristiana, que ocupen ese lugar y que estén trabajando por el evangelio, no, la iglesia no será iglesia en realidad, ¿no? Y cuando hablamos de salvación, pues hablamos de transformar, yo al menos hablo de transformar el mundo, de hacerlo mejor, ¿no? De que la gente no sufra, de que un chaval de 13 años, una niña de 14 o de 12 años que se da cuenta de que es lesbiana o de que no se siente una mujer o de que no tenga que pasar por todo ese sufrimiento, ¿no? O que una niña no tenga que ser educada de una determinada manera, que todo eso, cambiar eso para que la gente pueda ser más feliz, ¿no? Construir el reino, en definitiva. Es un poco como yo entiendo el cristianismo. Que justamente venimos como en círculo de lo que hablábamos al principio, que es romper ese concepto tan, como bien lo decías, abstracto. Yo de hecho tengo personas que me dicen, que me han dicho directamente y me da tristeza y me asusta también, que me dicen, pero ¿por qué te preocupas por las cosas de la tierra? Tierra como planeta Tierra o del mundo, tenés que tener tu mirada en Cristo, tu mirada en el cielo. Y no, o sea, eso es completamente todo lo contrario que incluso Jesús enseñó. No puedes pensar y que lo primero que se te venga como salvación es irte a este lugar, no sé, de nubes, o no sé cómo la gente se lo imagina. Estamos hablando del aquí y ahora. Y ser cristiano o cristiana es justamente trabajar en ese reino con tu prójimo acá, en estos momentos. Mira, y si crees... Sí. Mira, porque te estaba escuchando y me venía una idea a la cabeza, y es que somos cristianos, ¿no? Creemos que Jesús nos salva, ¿no? Y esa salvación de Jesús, ¿no? El primer paso fue la encarnación. Se encarnó en el mundo, en una cosa real. No lo hizo desde las nubes, se hizo uno de nosotros, se hizo alguien real, de verdad, aquí en medio, en situaciones reales y enfrentándose a experiencias reales. Y con personas reales, unas creían, otras no creían, otras lo veían como él, otras no, pero con personas que sufrían, con otras que... Eso es en realidad el Evangelio, es lo que ponen los Evangelios, ¿no? La salvación no es una abstracción. Es mi perspectiva, ¿no? No, y de hecho, están todos los evangelios, los 4 evangelios, lo que es la muerte de Jesús, o sea, todo lo que es su crucifixión, son como los últimos 2-3 capítulos, y parece como que la gente ignora todo el ministerio o la vida de Jesús. Es como tenemos a ese Jesús en la cruz, ese Jesús sufriendo la pasión de Cristo. Y sí, es importante, sí, es parte fundamental de nuestra fe, pero no es todo. Y definitivamente, o sea, no es para lo que vino a vivir también. O sea, nos enfocamos solo en el que vino a morir, pero no en el que vino a vivir acá. Mira, hay uno de los artículos que escribo en el libro que hablo de la cruz de Cristo, ¿no? Y en la cruz de Cristo... yo digo, en la cruz de Cristo nuestra homosexualidad impostada murió para siempre. En la cruz de Cristo esa mujer que los demás esperaban que yo fuera murió para siempre. En la cruz de Cristo ese hombre que todo el mundo esperaba que yo fuera murió para siempre. O sea, en la cruz de Cristo también está nuestra experiencia. Es la experiencia que hemos vivido, porque nosotros hemos tenido que morir a lo que se esperaba de nosotros
para resucitar a lo que realmente somos. Entonces, no renuncio al hecho del Evangelio, al mensaje del Evangelio, pero lo interpreto desde la experiencia, no desde lo abstracto. Y si yo he vivido una experiencia de crucifixión y no me doy cuenta que en la cruz estoy también yo y estuve en algún momento ahí, entonces es que a lo mejor no estamos leyendo bien la Biblia, ¿no? Lo que nos quiere decir, ¿no? Y es un poco lo que yo intento, que el texto se lea desde la experiencia, desde cosas que conectan realmente con lo que hemos vivido, ¿no? Sí, total, me encantó eso. No he llegado a ese artículo en el libro, está en el libro. Mira, te explico una cosa, porque el otro día estaba hablando con una chica transexual y me hablaba de este artículo, ¿no? Y me decía, Carlos, es que cuando yo leí ese artículo, dice, es que tú no puedes entender lo que significó ese artículo para mí. Dice, porque tú estás hablando de que murió lo que esperaban que tú fueras pensaban que tú ibas a ser heterosexual y allí murió la heterosexualidad impostada y tal. Dice, pero es que yo nací como la gente pensaba que era un hombre y soy una mujer. Cuando yo leí ese artículo, vi reflejada mi experiencia, vi reflejada que yo un día tuve que morir a lo que antes había sido. Dice, tú no puedes leer ese artículo que tú has escrito como lo leo yo, ¿no? Y es otra cosa positiva del libro, que se abre a lecturas de otras personas, porque en realidad es una invitación a leer desde tu propia experiencia. Total. No, sí, ha sido todo un viaje, no, te lo digo que lo leo yendo en el colectivo al trabajo por las noches y literal tengo como que dejarlo, tomarme un tiempo, meditar, pensar cómo estoy preparada para leer otro. Es como es muy fuerte y es interesante porque no sos teólogo. Sé que tenés estudios incluso en ciencias religiosas y diálogo interreligioso, y creo que justamente la teología, no sé si estarás de acuerdo, a mí me encanta la teología, me encanta la exégesis, pienso estudiar mi máster en divinidad, pero creo que muchas veces cuando academizamos todo y teorizamos todo, perdemos justamente eso que decís que es la práctica, que es el cuerpo, mi experiencia, la vida. Y creo el hecho que vos te reconozcas o vos digas, soy una persona que hace teología desde mi experiencia, desde mis vivencias, vale muchísimo, y para mí incluso vale muchísimo más de cualquier teología académica donde me citen la Biblia hebrea y cómo se relaciona con el Nuevo Testamento, o que si la expiación acá tiene muchísimo más valor para mí. Mira, te explico. Se necesita gente que haga eso, porque muchas veces lo que también ocurre con muchos textos es que no se interpretan correctamente, ¿no? Porque tras muchos años de haber dicho una cosa, al final la gente se lo ha creído. Por ejemplo, en el texto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues que sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces se necesita gente personas que estudien, que se formen, y yo creo que todo el mundo nos tenemos que formar, porque para leer la Biblia es importante, ¿no? Y o sea que son nuestros maestros. Hay teólogos que los tengo en las alturas, ¿no? O sea, que yo lo veo una cosa muy positiva. La teología es una cosa muy, muy importante. Uh-huh. Pero al final los creyentes, y ahora yo hablo al resto, a todo el mundo, a todos los creyentes, la Biblia tiene que decirnos algo. Y entonces hay que bajar para explicarla, para que se pueda entender, para que sea significativa, ¿no? Entonces, es verdad que puede ser que haya teólogos, y también hay gente que sin ser teóloga lo hace, que habla y no sabes lo que está explicando, pero también hay mucha gente que es capaz, teólogos, o que es capaz de hacer significativo ese texto, hacerlo que toque a la fibra de la persona, que realmente se haga evangelio de verdad, que se haga palabra de Dios de verdad a la persona, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? La
lectura, lo que pasa es que no tenemos que leerlo desde el dogmatismo, ¿no? Decir, mira, aquí dice esto y esto es la verdad absoluta, porque eso también nos lleva al fundamentalismo. Nosotros tenemos unas opiniones, leemos un texto, sacamos una interpretación y escuchamos otras interpretaciones y las de otras personas e intentamos ir aprendiendo cada día. O sea, tampoco hay interpretaciones finales y acabadas, ni la mía es la mejor. Es una más que aporta para que otras personas sigan reflexionando. Totalmente, sí. Y sí, el quehacer teológico, sí, es de todas y todas. Obviamente, como bien lo dijiste, tenés que academizarlo, tenés que entender bien el contexto, la interpretación, qué es lo que quería decir el autor, pero sí. Me recuerda a este libro de Ernesto Cardenal, es un nicaragüense, que es el Evangelio de Solentiname, que lo único que hizo fue grabar las conversaciones que él tenía cada semana con un grupo de campesinos que no tenían cero conocimiento teológico, incluso educativo, la mayoría no había pasado de primaria, y él hizo este libro, el Evangelio de Solentiname, que es comentarios de los evangelios, cómo él les preguntaba qué les parece esto, cómo interpretan esto, cuál es su vivencia, cómo la relacionan, y es un libro súper poderoso, impactante, y es justamente de lo que estabas hablando, que si no lo has leído te lo recomiendo, por cierto. Me han hablado del libro. Lo que sí que te quería decir es que algunas veces yo creo que nos han engañado un poco, sobre todo desde ambientes fundamentalistas, explicando que ellos hacen una lectura correcta de la Biblia y entonces nosotros tenemos que hacer como lecturas para nosotros, pero que son como lecturas que tienen menos, digamos, pedigrí, ¿no? Y sí. Esto es falso. El fundamentalismo hace unas lecturas desde el miedo y desde el temor, y utilizando unas herramientas absolutamente desfasadas y que en teología se utilizaban hace 300 años, y sacan unas conclusiones siempre las mismas, y cuando alguien saca una conclusión algo diferente, pues lo marginan y tal. Exactamente. Entonces, lo que se trata, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando yo cojo un texto en este libro, por ejemplo, hablo del hijo pródigo y tal, detrás, una cosa es cómo está escrito el artículo y otra cosa es que detrás está contextualizado ese artículo realmente, intentando respetar lo que la teología dice, que ese texto cómo fue escrito, para qué comunidad, en qué sentido, ¿me entiendes? Lo que pasa es que muchas veces yo pienso que a mucha gente toda esa teoría no le interesa la práctica, pero en mis artículos está la práctica y lo que no se ve es la teoría, digamos, ¿no? Pero porque esto es muy importante, ¿no? Y tú que vas a estudiar teología y seguro que serás gran teóloga, es muy importante que sepamos que lo que nosotros hacemos no es como algo menor, algo por debajo de lo que hacen otros que realmente... No. Estamos haciendo teología. Lo que pasa es que la teología de hoy no es el fundamentalismo. El fundamentalismo es otra cosa, no es teología. Es miedo, no sé cómo explicarlo. Sobre todo es miedo, yo creo, ¿no? Creo que sí, no hay que agregarle nada, es miedo, totalmente. Y bueno, ya para terminar en esta conversación tan rica sobre la salvación, quiero terminar retomando un poco y ya cerrando esto que para mí ha sido lo más impactante de esta conversación, que vos decís que la cruz te salvó de una heterosexualidad impuesta. Y quiero quitarle lo de impuesto y solamente me quedé como, me salvó de la heterosexualidad. Para mí me pongo, es muy fuerte, es un pensamiento, es una afirmación muy fuerte, porque no es que la heterosexualidad sea mala, obvio, pero todo lo que lleva atrás esa afirmación. Y quiero cerrar con algo que vos contabas en este encuentro de cristianos LGBTIQ Argentina, que vos decías que vos le dabas, gracias a Dios de ser gay, ¿no? O sea, que en realidad le da gracias a Dios por eso. Mira, yo creo que es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. No lo digo como una exageración, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablas con personas homófobas y tal, te preguntan, pero seguro que
te gustaría ser heterosexual. Seguro que... Y digo, no, yo soy feliz. O sea, ha sido una experiencia. He tenido que luchar, tú sabrás también, ¿no? Y muchas personas lo sabemos, ¿no? Hemos tenido que luchar con tantas cosas, pero eso nos ha hecho daño, pero nos ha hecho también más fuertes, ¿no? Y nos ha enseñado también qué significa el Evangelio, qué significa realmente seguir a Jesús. Si no siguiésemos a Jesús, no estaríamos aquí. A la primera nos hubiéramos ido. Nos ha enseñado lo que es realmente el amor, lo que es realmente la hipocresía, la religiosidad que no es real. Nos ha enseñado también qué es el amor, qué es ponerse al lado de la otra persona. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo soy feliz. Y además, otra de las cosas que digo es que mi marido es maravilloso. Y si hubiera sido heterosexual, me lo hubiera perdido. Esto no me lo perdono nunca. Y tus hijas, obviamente. Sí. Mira, hay una de las cosas que yo siempre tenía muy claro y una de las cosas que también me costó al aceptar mi orientación sexual era que yo siempre, desde muy joven, quizá porque he vivido en un ambiente familiar con muchas personas alrededor y tal, y es que siempre había querido tener hijos, siempre, ¿no? Y para mí ha sido un regalo poder cumplir este sueño, ¿no? Y estoy muy contento. La verdad es que Dios sabía lo que hizo cuando me estaba haciendo y yo solo le tengo que dar las gracias. Me encanta. La verdad es que nada más que agregar, me encantó eso como último pensamiento y te agradezco otra vez, Carlos, por estar acá. La verdad es que quien tenga la oportunidad de acceder al libro, no sé, te pregunto, ¿se puede acceder de forma digital, online también? No sé, Kindle, PDF o solamente físico. Mira, se puede leer en ebook, ¿vale? Okay. Y en libro en papel, ¿vale? Bueno, depende en Amazon se puede encontrar y en Argentina me parece que es en Mercado Libre en libro, ¿no? Pero se pueden leer de las dos maneras, en ebook y en papel. Perfecto, entonces para el que no lo haya hecho, la que no lo haya hecho, lo recomiendo un montón, que no te debería, pues, pero que no te asuste el título. Yo a mí también me asustó un poco por los mismos prejuicios con los que crecimos, pero definitivamente después de leerlo y de leer los artículos, de leer la historia de Carlos, sus pensamientos, su teología, puedo decir que definitivamente solo un Jesús Marica puede salvarnos. Y gracias, Carlos, por compartir este tiempo, contarnos tu historia, contarnos un poco de tu vida y tu proceso. Así que muchísimas gracias otra vez. Bueno, a ti por invitarme a hacer esta entrevista y muchas gracias. A ver si nos podemos ver personalmente otra vez, ¿no? Porque fue un placer conocerte personalmente. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final del episodio y como siempre les pido, compartan el contenido, no saben quién podría estar necesitándolo. Así que ya saben, compartan en Facebook, Instagram, pueden compartir en YouTube, aunque no sé si se puede compartir en YouTube. No, compartan el link en Twitter y demás redes sociales. Y apoyen la obra, ya saben, www.lamechuda.com. Un beso.